El aire en mi antiguo dormitorio se sentía estancado, una mezcla de perfume caro y el leve olor a polvo de los recuerdos que ya no visitaba. Acababa de llegar de un viaje de trabajo de 3 días en Monterrey, exhausta pero satisfecha por haber cerrado un contrato importante. Lo único que quería era darme una ducha, tomar una copa de vino y relajarme antes de volver a mi propio apartamento. Pero me detuve en el umbral, y el cansancio se evaporó, reemplazado por un hielo que se extendió desde la boca de mi estómago hasta la punta de mis dedos. Allí estaba Gala, mi hermana menor, girando lentamente frente al espejo de cuerpo entero. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor dorado que se adhería a la seda del vestido que llevaba puesto. Mi vestido de novia. No era cualquier vestido. Era una creación única de un diseñador emergente de Oaxaca, una pieza que me había costado 3 meses de búsqueda y una porción considerable de mis ahorros. La tela era un satén de seda color marfil, tan suave que parecía líquido, y caía sobre su figura de una manera que me revolvió las entrañas, porque había sido cortado y medido para la mía. Los delicados bordados de flores de colibrí en el corpiño, un tributo a mi abuela, parecían burlarse de mí desde el cuerpo de otra persona. A su lado, mi madre, Bárbara, aplaudía suavemente, con una sonrisa de pura satisfacción en su rostro. «Oh, Gala, te ves absolutamente divina. Como una princesa de cuento». Ninguna de las dos se había percatado de mi presencia. El corazón se me detuvo por un segundo antes de empezar a latir con una furia sorda y pesada contra mis costillas. «¿Qué estás haciendo?». Mi voz fue apenas un susurro, pero en el silencio de la habitación, sonó como un grito. Gala se sobresaltó y se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. La sorpresa en su rostro fue rápidamente reemplazada por una expresión de desafío. Mi madre se volvió, y su sonrisa solo vaciló por una fracción de segundo. «Renata. Mija, qué bueno que llegaste», dijo con ese tono falsamente alegre que usaba para disolver cualquier conflicto. Estábamos admirando el vestido. ¿No es una belleza? Sé lo que es, dije, avanzando un paso hacia la habitación. Mis manos se habían cerrado en puños a mis costados. La pregunta es, ¿qué hace Gala con el puesto? Gala se pasó una mano por la seda, alisando una arruga inexistente sobre su cadera. Solo me lo estaba probando. Mamá dijo que no te importaría. Además, añadió con una pequeña sonrisa burlona, creo que a mí se me ve mejor. Relleno mejor el busto. Las palabras me golpearon como una bofetada. Miré a mi madre, buscando una pizca de apoyo, una señal de que pondría a mi hermana en su lugar. En lugar de eso, se encogió de hombros con elegancia. «Ay, Renata, no seas tan dramática. Solo se está divirtiendo. Deja que se sienta especial por un momento. Ha estado tan deprimida desde que terminó con su novio». Esa era la excusa universal para todo el comportamiento de Gala, su fragilidad, su alma de artista sensible. Una fragilidad que le permitía tomar mis cosas, usar mis logros y ahora, profanar el símbolo más sagrado de mi futuro. Sentí que algo dentro de mí, una cuerda que había estado tensa durante 32 años, finalmente se rompía. «Quítatelo», dije, y esta vez mi voz no susurró. Fue baja, fría y carente de cualquier emoción. Gala soltó una risita nerviosa. «¿Qué? He dicho que te lo quites. Ahora mismo». «Renata, por favor», intervino mi madre, dando un paso hacia mí. «No empieces una escena por una tontería como esta». «No es una tontería», repliqué, sin apartar los ojos de mi hermana. «Es mi vestido de novia. Y te lo vas a quitar ahora mismo, o juro por Dios que cancelo la boda entera». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. La sonrisa de Gala se desvaneció, reemplazada por una incredulidad ofendida. Mi madre me miró como si me hubiera vuelto loca. Entonces, ambas hicieron lo que siempre hacían. Se miraron la una a la otra, compartieron una pequeña sonrisa de complicidad, y luego se rieron. No una risa grande y abierta, sino una risa suave y condescendiente. La risa de dos personas que estaban absolutamente seguras de que yo no era más que una amenaza vacía. La risa de quienes sabían que, al final,
yo siempre cedía. Pero mientras su risa flotaba en el aire dorado de la tarde, yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que esta vez sería diferente. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento en la colonia Roma, el tráfico denso de la Ciudad de México era un reflejo del caos en mi cabeza. Cada semáforo en rojo era una pausa forzada, un momento para que los fantasmas del pasado salieran a bailar. La risa de mi madre y mi hermana resonaba en mis oídos, y con cada eco, una nueva puerta se abría en el largo pasillo de mi memoria, el lugar que yo llamaba mi museo de agravios. La primera pieza de la colección estaba brillantemente iluminada en mi mente, mis 15 años. Yo era una adolescente tímida y estudiosa, y aunque anhelaba una fiesta como la de mis amigas, mis padres me sentaron en la mesa de la cocina una noche y me explicaron la situación. «Mija, lo siento tanto», había dicho mi padre, Damián, sin poder mirarme a los ojos. «Los negocios no van bien. Simplemente no podemos permitírnoslo ahora mismo». Mi madre, Bárbara, me había abrazado, diciendo, «pero te haremos una cena familiar encantadora. Lo importante es estar juntos, ¿verdad?». Así que asentí y me tragué mi decepción. La cena encantadora consistió en un pollo rostizado y un pastel de supermercado. Me sentí agradecida, o al menos me dije a mí misma que debía estarlo. 2 años después, le tocó a Gala. Para entonces, yo estaba en la universidad, trabajando a tiempo parcial en un despacho de arquitectos para pagar mis libros y materiales. Les había dado a mis padres una buena parte de mis ahorros, más de 50,000 pesos, para ayudar con los gastos de la casa, les dije. Guárdenlo para una emergencia. La emergencia, al parecer, fue la imperiosa necesidad de Gala de tener una fiesta de 15 años que rivalizara con la de una princesa real. La celebraron en el salón de un hotel de 5 estrellas, con una banda en vivo, un vestido de diseñador y más de 200 invitados. Yo estaba allí, con un vestido prestado, sonriendo para las fotos mientras sentía un nudo amargo en el estómago. Unas semanas después, encontré accidentalmente los recibos en el cajón del escritorio de mi padre mientras buscaba un clip. El total superaba los 300,000 pesos. Mi dinero, el fruto de innumerables noches sin dormir, había sido la semilla de su extravagancia. Cuando confronté a mi madre, ella ni siquiera parpadeó. «Tu hermana es diferente, Renata. Ella necesita estas cosas. Tú eres la fuerte. Siempre lo has entendido». Y esa fue la primera vez que comprendí que mi fuerza no era un don, sino una condena. La siguiente sala de mi museo mental albergaba un coche destrozado. A los 22 años, después de graduarme, compré mi primer auto. Era un Volkswagen Pointer usado, pero para mí era un palacio sobre ruedas. Lo pagué con el primer sueldo de mi trabajo como arquitecta junior. Lo lavaba cada fin de semana y el olor a pino del ambientador era el olor de mi independencia. 6 meses después, Gala, que acababa de obtener su licencia de conducir, recibió un Mazda nuevo del año como regalo de graduación de un curso de fotografía que nunca terminó. Aún así, a menudo me pedía mi Pointer para ir a lugares donde no quería llevar el coche nuevo. Una noche, recibí una llamada. Era Gala, llorando histéricamente. Había chocado mi coche contra un poste. «Fue un accidente», sollozaba. El pavimento estaba mojado. Cuando vi el coche, la parte delantera estaba completamente destrozada. Era irreparable. Mis padres pagaron el deducible del seguro de su coche nuevo, pero cuando pregunté qué pasaría con el mío, mi padre se encogió de hombros. «Los accidentes pasan, mija. Al menos Gala está bien». Nunca me ofrecieron ayudarme a reemplazarlo. Durante el siguiente año, volví a tomar el transporte público, viendo pasar el Mazda reluciente de mi hermana mientras esperaba el metro, sintiendo esa vieja y familiar punzada de injusticia. La última pieza, la más reciente antes del vestido de novia, era un plano arquitectónico enrollado. Hace 3 años, cuando decidí independizarme y abrir mi propio despacho, reuní el valor para pedirles a mis padres un pequeño préstamo. «Solo necesito un empujón inicial», les expliqué, mostrándoles mi plan de negocios. «Unos 100,000 pesos para la renta de la oficina y el equipo». Mi padre miró al techo, incómodo. «Es un mal momento, Renata.
La economía está muy mal. Mi madre fue más directa. Es demasiado arriesgado. ¿Y si fracasas? No podemos permitirnos perder ese dinero. Me fui de su casa sintiéndome humillada y sola. Conseguí el dinero vendiendo mi coche, el que finalmente había podido comprar, pidiendo un pequeño préstamo a un amigo y usando hasta el último centavo de mis ahorros. Los primeros 2 años fueron brutales. Hubo noches en que mi cena consistió en una sopa instantánea mientras trabajaba hasta las 3 de la mañana en mi modesto estudio. Justo cuando mi empresa empezaba a despegar, Gala anunció que se iba a Europa por 2 meses. ¿A qué?, pregunté durante la cena del domingo. A encontrarme a mí misma, respondió con aire soñador. Necesito empaparme de arte, encontrar mi musa. Más tarde, escuché a mis padres hablar en la cocina. Hablaban en susurros, pero escuché las cifras. Le habían dado más de 150,000 pesos para su viaje espiritual. El dinero que no tenían para mi sueño, el que era demasiado arriesgado, apareció mágicamente para las vacaciones de mi hermana. Cada uno de estos recuerdos era una herida, y la visión de Gala en mi vestido de novia había echado sal en todas ellas a la vez. Mientras estacionaba mi coche frente a mi edificio, apagué el motor y me quedé sentada en silencio. La risa condescendiente de mi madre y mi hermana todavía flotaba en el aire. Tú eres la fuerte. Siempre lo has entendido. Las palabras de mi madre eran un veneno que yo había bebido voluntariamente durante años. Pero el veneno había dejado de adormecerme. Ahora, me estaba quemando por dentro, incinerando a la hija obediente y comprensiva que solía ser. Y de las cenizas, algo nuevo y peligroso comenzaba a surgir. Pasaron 3 días de un silencio tenso y pesado. No respondía a las llamadas de mi madre ni a los mensajes de texto de Gala, que iban desde un falso «¿estás bien?» hasta un indignado «¿puedes dejar de ser tan infantil?». Necesitaba ese espacio para que mi ira se asentara, para que pasara de ser un incendio forestal a un núcleo de acero frío en mi interior. Sabía que no tardarían en hacer su siguiente movimiento. Nunca lo hacían. La emboscada ocurrió el jueves por la noche. Yo estaba revisando unos planos en mi mesa de trabajo cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al mirar por el intercomunicador, vi a mi madre y a Gala en la entrada, sosteniendo lo que parecían ser bolsas de una panadería de lujo. Mi primer instinto fue no abrir. Pero sabía que eso solo pospondría lo inevitable y les daría más munición para llamarme dramática. Respiré hondo y abrí la puerta. «¿Y mija?», exclamó mi madre, entrando como si nada hubiera pasado y depositando un beso sonoro en mi mejilla. «Te trajimos tus pasteles favoritos. Pensamos que necesitabas un capricho». Gala me sonrió tímidamente, una actuación de niña arrepentida que ya no me creía. «Gracias», dije, mi voz plana. «¿A qué debo el honor?». Bárbara ignoró mi tono y se dirigió a mi sala de estar, colocando la caja de pasteles en la mesa de centro. Pero no era lo único que traía. Debajo de su brazo llevaba una gran carpeta de cuero blanco, con letras doradas que decían, «Nuestra boda familiar». Mi corazón dio un vuelco. «Renata, cariño», comenzó mi madre, sentándose en mi sofá y dándole palmaditas al cojín a su lado, invitándome a unirme a ella. Me quedé de pie. Hemos estado pensando mucho en lo del otro día, y creo que hemos encontrado la solución perfecta. Una que hará felices a todos. Abrió la carpeta. Estaba llena de recortes de revistas, muestras de tela y notas escritas con su letra elegante. Era una versión paralela y monstruosa de mi propia carpeta de planificación. «Entendemos que el vestido es importante para ti», continuó, como si me estuviera concediendo un gran favor. «Así que Gala no usará tu vestido». Hizo una pausa dramática. «Usará uno propio, a juego. Ya hemos hablado con un diseñador». Me quedé mirándola, sin entender a dónde quería llegar. Gala, que había estado observando en silencio, finalmente habló, con un brillo de emoción en sus ojos. «Va a ser increíble, Renata. Seremos como esas gemelas de las películas. 2 novias, el doble de hermoso». La palabra me golpeó. ¿2 novias? Bueno,
no exactamente, dijo mi madre rápidamente, hojeando las páginas de su carpeta. Tú serás la novia principal, por supuesto. Y Gala será, la conovia. Conovia. La palabra era tan absurda, tan grotesca, que por un momento pensé que estaba alucinando. ¿Conovia? Eso ni siquiera existe. ¿Qué diablos significa eso? Es una nueva tendencia, mintió Bárbara sin inmutarse. Muy europea. Significa que ella comparte el honor contigo. Entrará en la iglesia justo detrás de ti, tendrá su propio ramo, se sentará en la mesa principal. Y tendré mi propio baile de padre e hija, interrumpió Gala, radiante. La habitación empezó a dar vueltas. Esto era peor que el vestido. No querían tomar prestado un símbolo de mi día, querían colonizar el día entero. Querían plantar su bandera en el centro de mi felicidad y reclamarla como propia. No, dije. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Absolutamente no. La sonrisa de mi madre se tensó. Renata, no seas difícil. Es una solución maravillosa. Piensa en Gala. Se merece un poco de felicidad después de lo que ha pasado. ¿Y qué hay de mi felicidad?, pregunté, mi voz subiendo de volumen. ¿Qué hay del día que León y yo hemos planeado y pagado? Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era mi padre. Sabía que era parte del ataque coordinado. Contesté, poniendo la llamada en altavoz. Hola, papá. Renata, dijo la voz cansada de Damián. Tu madre me dijo que te está explicando el nuevo plan. Solo quiero que sepas que yo lo apoyo totalmente. Hemos contribuido con la mitad del costo de esta boda, y eso nos da derecho a tener voz y voto en cómo se celebra. Esto es por el bien de la familia. La hipocresía era asfixiante. El dinero que él reclamaba como su contribución era mi propio dinero, reciclado a través de sus manos para comprar su autoridad sobre mí. Miré a mi madre, con su expresión de mártir. Miré a Gala, con su emoción egoísta. Escuché la voz débil de mi padre en el teléfono. Estaba rodeada. Me estaban acorralando, usando el amor, el dinero y la culpa como las paredes de una jaula. Y por primera vez, me di cuenta de que no podía razonar con ellos. No podía hacerles entender. La única forma de salir de la jaula era quemarla hasta los cimientos. Después de que mi madre y Gala se fueran, dejando la carpeta blanca sobre mi mesa como una bomba de tiempo, me quedé inmóvil durante casi una hora. La sensación de asedio era tan física que sentía que me costaba respirar. León llegó del trabajo y me encontró mirando fijamente la carpeta, con una taza de té fría en las manos. Le conté todo, mi voz monótona por la incredulidad y la rabia contenida. Él, como siempre, fue mi ancla. Esto es una locura, Renata, dijo, su mandíbula tensa. Mañana mismo llamaré a tus padres y... No, lo interrumpí. No servirá de nada. No puedes razonar con un delirio. Necesito pensar. Esa noche, apenas dormí. Daba vueltas en la cama, con las palabras conovia y nuestra boda rebotando en mi cráneo. Había una sensación persistente, una picazón en el fondo de mi mente de que esto no era solo una idea loca que se les había ocurrido. Esto se sentía organizado. Planeado. A la mañana siguiente, mientras me preparaba un café, una idea me golpeó. La organizadora de la boda, Silvana. Era una vieja amiga de mi madre, una elección que Bárbara había insistido en que era perfecta por su experiencia, pero que yo ahora veía bajo una luz mucho más siniestra. Me senté frente a mi laptop, con el corazón martilleando. Recordé que Silvana nos había dado acceso a un portal en línea para proveedores, un lugar donde podíamos ver contratos, facturas y comunicaciones. Entré con mi contraseña. Todo parecía normal al principio. El calendario, los pagos, la lista de invitados. Pero entonces noté una pestaña etiquetada como comunicaciones internas. Nunca la había usado. Hice clic. Y allí estaba. Un hilo de correos electrónicos que se remontaba a 2 meses atrás. El remitente principal era mi madre. Los destinatarios eran Silvana y Gala. Yo no estaba copiada en ninguno.
Mi pulso se aceleró mientras leía. De Bárbara para Silvana, Gala asunto, pequeño ajuste al plan de la boda. Querida Silvana, espero que estés bien. He estado pensando, y dado que Gala está pasando por un momento tan difícil, sería maravilloso si pudiéramos incorporarla más prominentemente en la ceremonia. Quizás un vestido blanco también para ella, pero más sencillo, por supuesto. Mi respiración se atascó en mi garganta. Leí el siguiente. De Silvana para Bárbara, Gala asunto, pequeño ajuste al plan de la boda. Bárbara, qué idea tan conmovedora. Eres una madre maravillosa. Podemos arreglarlo fácilmente. Podríamos llamarlo un homenaje de hermanas. He visto cosas similares. Sugiero que también tenga un ramo coordinado. Seguí bajando, correo tras correo. Hablaban de cambiar el menú para incluir los platillos favoritos de Gala. Discutían la posibilidad de que Gala diera un discurso de bienvenida en nombre de la familia. El peor fue uno de mi madre, de hacía apenas una semana. De Bárbara para Silvana, Gala asunto, el concepto final. Creo que tengo el término perfecto, connovia. Suena moderno y le da a Gala el estatus que se merece. Renata es un poco sensible, así que se lo presentaremos con cuidado. Silvana, por favor, haz una solicitud discreta a la hacienda para una segunda entrada nupcial y un segundo pastel más pequeño. Lo manejaremos como una sorpresa para los invitados. Era una conspiración. Una traición meticulosamente planeada a mis espaldas durante meses. La carpeta blanca no era una solución, era la fase final de una operación que ya estaba en marcha. Sentí una náusea abrumadora. Me levanté y corrí al baño, donde me incliné sobre el lavabo, salpicándome la cara con agua fría. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos desorbitados por el shock y la traición. En ese momento, mi teléfono vibró sobre el mostrador. Era una notificación de Instagram. Gala me había etiquetado en una publicación. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación. La foto era de Gala, una selfie tomada en una boutique de novias. Detrás de ella, se veía el boceto de un vestido blanco. El texto decía, preparando los últimos detalles para el gran día de las hermanas. No puedo esperar a compartir este momento mágico con mi otra mitad, @Renata Arquitecta. Almohadilla boda de hermanas, almohadilla amor infinito. Los comentarios ya estaban llegando. ¡Qué emoción! ¿Tú también te casas? Felicidades a las dos. ¡Qué idea tan original! Dejé caer el teléfono. El ruido del plástico contra el azulejo resonó en el silencio. Ya no era una disputa familiar privada. La habían hecho pública. Habían robado mi narrativa, la habían torcido y la estaban transmitiendo al mundo. Y me habían convertido en la villana si me atrevía a oponerme. El resto del día fue una neblina. Cancelé mis reuniones, ignoré las llamadas de León. Me senté en mi sofá, envuelta en una manta a pesar del calor, sintiéndome completamente paralizada. La conspiración era tan completa, tan abarcadora, que me sentía como si estuviera luchando contra un ejército invisible. Cada llamada de un pariente preguntando sobre la maravillosa idea de la boda de hermanas era otra puñalada. Me estaban aislando, construyendo un consenso público en mi contra. Por la noche, conduje hasta la casa de mis padres. No para enfrentarlos, no tenía la fuerza para eso. Fui a ver a mi abuela. La abuela Inés vivía en una pequeña suite de invitados en la planta baja desde que su salud había empeorado. Su habitación siempre olía a canela y a los libros de misterio que le encantaba leer. Cuando entré, ella estaba sentada en su sillón, con una manta sobre las rodillas, mirando por la ventana. Sabía que vendrías, dijo, su voz frágil como el papel de arroz. No pude decir nada. Simplemente me arrodillé junto a su sillón y las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente brotaron. Lloré por el vestido, por los correos electrónicos, por la humillación pública. Lloré por la niña de 15 años a la que le habían robado su fiesta y por la joven de 32 a la que le estaban robando su boda. Ella no dijo nada, solo acarició mi cabello con su mano delgada y nudosa.
Su piel era suave y translúcida, pero su tacto era firme, un ancla en mi tormenta. Cuando mis sollozos se calmaron, ella habló. He visto cómo te trata mi hija durante años. He visto cómo tu padre se lo permite. Soy una anciana, Renata. No tengo la fuerza para pelear sus batallas. Pero no soy una tonta. Y no soy impotente. Se incorporó un poco, haciendo una mueca de dolor. En el armario, dijo, señalando un viejo ropero de cedro en la esquina. Detrás de las cajas de fotos. Hay un maletín de cuero. Fui al armario y encontré el maletín. Estaba pesado y cubierto de polvo. Lo llevé y lo puse en su regazo. Sus dedos temblorosos buscaron a tientas los pestillos de latón y los abrieron. Dentro no había joyas ni recuerdos. Estaba lleno de documentos legales, amarillentos por el tiempo. Tu abuelo era un hombre listo, susurró. Y sabía que su hija, Bárbara, tenía un corazón lleno de agujeros. Siempre queriendo más, siempre sintiendo que merecía más. Sacó una carpeta gruesa de la parte superior. Cuando él murió, me dejó todo. Pero también me dejó instrucciones muy claras. Abrió la carpeta y me la entregó. La portada decía, Fideicomiso Familiar Montejo. Empecé a hojear los papeles, mi mente de arquitecta tratando de encontrar sentido en la densa jerga legal. Vi mi nombre, el de mi madre, el de Gala. Tu abuelo creó un fideicomiso, explicó la abuela Inés. Una forma de proteger el patrimonio familiar. Durante años, yo he sido la albacea, la que lo gestiona. Pero tu abuelo era un hombre justo. Puso una cláusula. Señaló un párrafo con su dedo tembloroso. Leí las palabras en voz alta, mi voz apenas un murmullo. Al cumplir los 30 años de edad, o en el momento de su matrimonio, lo que ocurra primero, mi nieta mayor, Renata, se convertirá en la única albacea y beneficiaria principal del fideicomiso familiar Montejo. Con plenos poderes y autoridad sobre todos los activos contenidos en él. Levanté la vista hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significa esto? Significa que el poder es tuyo, mija, dijo, con un destello de fuerza en sus ojos cansados. El dinero, las inversiones, todo. Sacó otro documento del maletín. Era una escritura. La leí, y el aire abandonó mis pulmones en una exhalación sorda. Era la escritura de la casa. La casa en la que estábamos sentadas. La casa en la que mis padres habían vivido durante 40 años. Y el propietario no era Damián y Bárbara. El propietario era el fideicomiso familiar Montejo. Pero, ¿cómo? Tartamudeé. Tu padre tuvo problemas con su negocio hace muchos años. Estuvo a punto de perderlo todo, explicó la abuela. Yo usé el dinero del fideicomiso para salvarlo, con una condición, que pusiera la casa a nombre del fideicomiso como garantía. Él aceptó. Nunca se lo dijo a tu madre. Me quedé boquiabierta. La revelación era demasiado grande para procesarla. El dinero que les has estado enviando todos estos años, Renata, ¿dónde crees que ha ido?, continuó la abuela. Bárbara lo ha estado usando para pagar una renta simbólica al fideicomiso. Una renta que se deposita en una cuenta que, desde tu 30º cumpleaños, te pertenece a ti. La ironía era tan cruel, tan poética, que casi me eché a reír. Mis padres me estaban extorsionando con un dinero que, en última instancia, era mío. Vivían en una casa que, legalmente, estaba bajo mi control. Se habían construido un reino sobre cimientos que yo poseía sin saberlo. La abuela Inés tomó mi mano. Yo no quería que lo supieras así. Esperaba dártelo como tu regalo de bodas. Pero están yendo demasiado lejos. Están tratando de romperte el espíritu. Y eso no lo voy a permitir. Sostuve los papeles en mi regazo. El papel se sentía pesado, sólido. Ya no era una víctima en su juego. Tenía el tablero de ajedrez en mis manos. Y acababa de darme cuenta de que, durante todo este tiempo, yo no era un peón. Era la reina. Salí de la casa de mis padres esa noche sintiéndome como una persona completamente diferente.
El aire nocturno de la Ciudad de México era fresco, y por primera vez en días, pude respirar profundamente. El peso de la impotencia había sido reemplazado por la pesada responsabilidad del poder. Conduje directamente al apartamento de León. Cuando llegué, él estaba paseando de un lado a otro, preocupado. ¿Dónde estabas? Te he llamado 20 veces. No respondí. Simplemente entré, puse el maletín de cuero sobre la gran mesa de comedor de roble y lo abrí. León se quedó mirando los documentos, confundido. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Es el fin del juego, respondí, y procedí a contarle todo. León, con su mente lógica y su experiencia como analista financiero, escuchó atentamente, interrumpiendo solo para hacer preguntas aclaratorias. A medida que hablaba, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una sonrisa lenta y asombrada. Cuando terminé, tomó la carpeta del fideicomiso y comenzó a leer, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas. Pasamos las siguientes 3 horas en esa mesa, que se transformó en nuestro cuarto de guerra. León extendió los documentos, los organizó, hizo anotaciones en un bloc de notas legal. Mi mesa de comedor, generalmente cubierta con revistas de diseño y muestras de materiales, ahora estaba cubierta con escrituras, estados de cuenta bancarios y estatutos legales. La ironía no se me escapó, yo, la arquitecta, estaba a punto de demoler la estructura de mi familia y construir algo nuevo a partir de los escombros. Es increíble, murmuró León, releyendo la cláusula de la albacea por 10ª vez. Tu abuela es una genio. Esto es hermético. Tienes el control absoluto y total. No pueden hacer nada. ¿Qué tan absoluto?, pregunté, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Absoluto nivel, puedes vender la casa mañana si quieres, respondió, mirándome por encima de sus gafas. Absoluto nivel, puedes congelar las cuentas asociadas al fideicomiso con una sola llamada. Renata, el dinero con el que te están amenazando, es tuyo. Siempre lo ha sido. Nos quedamos en silencio por un momento, asimilando la enormidad de la situación. La rabia que había sentido se estaba transformando en una calma fría y calculadora. Ya no se trataba de una reacción emocional. Se trataba de estrategia. No quiero simplemente detenerlos, dije finalmente, mi voz firme. Quiero que entiendan. Quiero que la humillación que intentaron imponerme se les devuelva, multiplicada por 10. León asintió lentamente. Entonces, no hacemos un movimiento precipitado. Diseñamos un plan. Una demolición controlada. Y eso fue lo que hicimos. Trazamos un plan de ataque en 2 frentes, tan detallado como cualquiera de mis proyectos arquitectónicos. Frente 1, la ofensiva pública. Usaríamos su propia táctica contra ellos. La humillación pública que habían iniciado con la publicación de gala en Instagram sería su propia ruina. Necesitaba pruebas, una narrativa irrefutable que no dejara lugar a dudas sobre quiénes eran las verdaderas víctimas y quiénes los agresores. Frente 2, la ofensiva financiera. Este sería el golpe de gracia. La ejecución silenciosa y legal de mi poder como albacea. Cortaríamos sus recursos, eliminaríamos su apalancamiento y les quitaríamos el propio suelo bajo sus pies. Pero el tiempo es crucial, dijo León, dibujando una línea de tiempo en su bloc de notas. Tenemos que dejar que se confíen. Tenemos que hacerles creer que han ganado. Que te has rendido. La idea me revolvió el estómago. Fingir. Sonreír. Jugar el papel de la hija derrotada. Pero entendí la lógica. Cuanto más alto subieran en su pedestal de arrogancia, más dura sería la caída. Hay una cena familiar programada para este sábado, dije, recordando un mensaje de texto que había ignorado. Mi tía Ofelia viene de visita. León me miró, y sus ojos brillaron con una luz calculadora. Perfecto, dijo. Esa será tu actuación estelar. Vas a ir a esa cena, y vas a aceptar todo. Vas a ser la hija más comprensiva y sacrificada que hayan visto jamás. El plan era audaz, aterrador y exquisitamente cruel. Era una pieza de arquitectura emocional, diseñada para derrumbar su mundo mientras el mío se mantenía en pie.
Me sentí un poco mareada, una mezcla de miedo y una euforia oscura y poderosa. Durante toda mi vida, me habían dicho que construyera puentes, que mantuviera la paz. Ahora, iba a construir una guillotina. El sábado por la noche, el aire en la casa de mis padres estaba cargado de un triunfalismo apenas disimulado. Mi tía Ofelia, la hermana menor de mi madre, estaba allí, lo que significaba que la actuación tenía que ser impecable. Ella era la principal repetidora de la propaganda familiar, la que siempre me llamaba para decirme que fuera la más madura y entendiera a mi hermana. Entré con una sonrisa cuidadosamente practicada y un postre caro de la pastelería que a mi madre le encantaba. Fui recibida con abrazos cautelosos que rápidamente se volvieron efusivos cuando vieron mi aparente sumisión. Renata, mija, qué alegría verte, dijo mi madre, tomándome de las manos. Sabía que entrarías en razón. Gala me dio un abrazo rápido y susurró en mi oído, gracias. Sabía que lo entenderías. El olor de su perfume era abrumador. La cena fue una obra de teatro surrealista. Me senté y escuché mientras mi madre y Gala dominaban la conversación, hablando con mi tía Ofelia sobre los emocionantes planes para la boda doble. Hablaban de los colores, de la música, de cómo se asegurarían de que ambas princesas tuvieran su momento para brillar. Es una idea tan moderna y generosa, Renata, dijo mi tía Ofelia, mirándome con aprobación. Demuestra la clase de persona que eres. La familia es lo primero, siempre. Asentí y sonreí. Tienes razón, tía. Me tomó un tiempo, pero me di cuenta de que lo más importante es que todos estemos felices. Mi padre, Damián, que había estado callado y tenso, finalmente se relajó, sirviéndose una generosa copa de vino. Esa es mi hija, dijo con una palmada en la mesa. Sabía que tenías un buen corazón. Mientras ellos hablaban, yo me convertí en una observadora silenciosa. Noté la forma en que los ojos de Gala brillaban con una codicia infantil cada vez que mencionaba su vestido. Noté la sonrisa de suficiencia de mi madre, la sonrisa de una titiritera que admira cómo sus marionetas bailan a su son. Noté el alivio en el rostro de mi padre, el alivio de un hombre que ha evitado con éxito una confrontación. Antes de sentarnos, había colocado mi teléfono discretamente sobre una repisa cercana, con la grabadora de voz activada. Necesitaba una prueba irrefutable de su mentalidad, de su deliberada intención de pisotear mis deseos. Y me la estaban dando en bandeja de plata. El momento clave llegó durante el postre. Mi tía Ofelia, en un arranque de sentimentalismo, se dirigió a mí. Pero dime, Renata, sinceramente. ¿No te sientes un poquito, no sé, opacada? El silencio se apoderó de la mesa. Todos me miraron, esperando mi respuesta. Era la prueba final. Tomé un sorbo de vino, manteniendo mi expresión serena. Al principio, sí, admití, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero luego mamá me ayudó a entender. Este día no es solo para mí. Es para toda la familia. Miré directamente a mi madre. Como dijiste el otro día, mamá, es lo justo. Gala también merece su momento de princesa, y como no podemos pagarle otra boda, tiene sentido usar la mía. Bárbara resplandeció, hinchada de orgullo por su propia magnanimidad fabricada. Exactamente, mija. ¿Ves? Cuando pones a la familia primero, todo encaja. La grabación capturó cada palabra. La justificación, la manipulación, la admisión implícita de que estaban usando mis recursos para cumplir los caprichos de mi hermana. Era todo lo que necesitaba. Me fui poco después, alegando cansancio. Los abrazos de despedida fueron genuinos por su parte, llenos de la satisfacción de la victoria. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí sus miradas en mi espalda. Para ellos, yo era la hija pródiga que había vuelto al redil. No tenían idea de que en realidad era un caballo de Troya, y que acababa de dejar la puerta de su ciudadela abierta de par en par. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en un estruendo. El domingo fue un día de preparación final. Pasé la mañana con León, revisando el plan una última vez. Él había redactado los correos electrónicos para el abogado del fideicomiso. Yo pasé horas elaborando mi publicación para las redes sociales.
No podía ser un simple arrebato de ira, tenía que ser una exposición forense, un argumento tan bien construido que fuera imposible de refutar. El lunes, a las 8 de la mañana en punto, lancé la bomba. Elegí ese momento a propósito. Sabía que mi madre revisaba su Facebook mientras tomaba su primer café. Sabía que mi padre encendía su computadora en la oficina a esa hora. Y sabía que Gala probablemente todavía estaría en la cama, pero sus notificaciones la despertarían. Publiqué simultáneamente en Facebook e Instagram. La publicación era larga y estaba meticulosamente organizada. Título: La verdad detrás de mi boda de hermanas. Párrafo de apertura: a mis amigos, familiares y a todos los que nos han deseado lo mejor para mi próxima boda con León, escribo esto con el corazón apesadumbrado, pero con la necesidad de aclarar una narrativa que se ha creado sin mi consentimiento. Mi boda no es una boda de hermanas. Mi boda ha sido secuestrada. Sección 1. El Museo de Agravios, con pruebas visuales. Adjunté una galería de fotos. Foto 1. Mi modesta cena de 15 años. Foto 2. Invitación y fotos de la lujosa fiesta de gala. Foto 3. Mi primer coche, antes y después del accidente. Foto 4. Una captura de pantalla de un correo electrónico donde le presentaba mi plan de negocios a mi padre. Foto 5. Fotos del Instagram de Gala en su viaje por Europa. Cada foto iba acompañada de una breve y objetiva descripción de los hechos. Sección 2. La conspiración de la conovia. Recientemente, se me presentó la idea de que mi hermana actuara como conovia en mi boda. Se me dijo que era una solución para hacerla feliz. Lo que no se me dijo es que este plan había estado en marcha durante meses, a mis espaldas. Adjunté capturas de pantalla de los correos electrónicos entre mi madre, mi hermana y la organizadora de la boda, Silvana. Resalté las frases clave: homenaje de hermanas, vestido blanco también para ella, solicitud discreta a la hacienda. Sección 3. La prueba final, el audio. Para que no quede ninguna duda sobre la intención detrás de estas acciones, les dejo un breve clip de audio de una cena familiar este pasado sábado. Incrusté el archivo de audio. La voz de mi madre sonaba clara como el cristal: es lo justo, Renata. Gala también merece su momento de princesa, y como no podemos pagarle otra boda, tiene sentido usar la mía. Párrafo de cierre: he pasado toda mi vida cediendo, entendiendo y siendo la fuerte. He llegado a la conclusión de que ser la fuerte era solo un eufemismo para ser la que se sacrifica. El abuso emocional y la manipulación financiera no son dinámicas familiares aceptables. Por lo tanto, la boda planeada en la Hacienda Las Almas ha sido cancelada. León y yo nos casaremos en una ceremonia privada, rodeados de personas que respetan nuestra unión y nuestros límites. A mi familia, espero que algún día entiendan el profundo daño que han causado. La terapia podría ser un buen punto de partida. Antes de presionar publicar, etiqueté a cada miembro de la familia que se me ocurrió, a Silvana, la organizadora de bodas, y a algunos de los amigos más cercanos de mis padres. Luego, respiré hondo y lo hice. Inmediatamente, apagué las notificaciones de mi teléfono y lo puse en un cajón. Sabía que se desataría el infierno. León me trajo un café. ¿Lista para la segunda fase?, preguntó. Asentí, sintiendo una extraña calma. La parte pública estaba hecha. Ahora venía la ejecución silenciosa. A las 9 de la mañana, León envió el primer correo electrónico al abogado del fideicomiso, adjuntando la documentación necesaria y mi autorización firmada. A las 10:30 de la mañana, recibimos la confirmación. Mis instrucciones habían sido recibidas y serían ejecutadas. El resto de la mañana, vimos cómo se desarrollaba la tormenta desde lejos. Amigos en común comenzaron a enviarme mensajes de texto. Acabo de ver tu publicación. No puedo creerlo. Estoy contigo. Renata, qué valiente eres. Siempre lo pensamos. El hashtag que un amigo inició, #mi boda mi decisión, comenzó a ganar tracción. Al mediodía, Silvana me llamó, su voz un torbellino de pánico. Renata, tenemos que hablar. Esto es un malentendido.
No, Silvana, respondí con frialdad. Creo que ahora todo está perfectamente claro. Estás despedida. Y colgué. La bomba había estallado. Y las ondas expansivas apenas comenzaban a extenderse. La tarde del lunes fue cuando el segundo frente de la guerra, el financiero, hizo impacto. Sabía que la humillación pública los enfurecería, pero la aniquilación financiera los destrozaría. Alrededor de las 3 de la tarde, mi madre intentó usar su tarjeta de débito para pagar en el supermercado. Fue rechazada. Lo intentó de nuevo. Rechazada. Llamó al banco, furiosa, y una empleada le informó cortésmente que la cuenta conjunta que compartía con mi padre había sido congelada por orden del albacea del fideicomiso del cual la cuenta era un activo. Esa fue la primera señal. A las 4:15 de la tarde, mi padre recibió un correo electrónico oficial de la firma de abogados que representaba al fideicomiso. El correo le informaba que, como albacea, yo había iniciado una revisión completa de todos los activos y pasivos del fideicomiso, y que hasta nuevo aviso, todos los fondos y propiedades estaban bajo estricto control administrativo. Esa fue la segunda señal. A las 5:30 de la tarde, la bestia herida finalmente llegó a mi puerta. Escuché los golpes furiosos antes de que sonara el timbre. Miré por la mirilla. Eran los tres, mi padre, con el rostro rojo de ira, mi madre, con los ojos hinchados de lágrimas de rabia, y Gala, que parecía una mezcla de ofendida y aterrorizada. León se puso de pie a mi lado. ¿Segura de que quieres hacer esto sola? Sí, respondí. Tengo que hacerlo. Respiré hondo y abrí la puerta. ¿Cómo te atreves?, gritó mi madre, intentando entrar. Puse un brazo firme en el marco de la puerta, bloqueándole el paso. Mi apartamento, mis reglas, dije con calma. Pueden hablar desde ahí. Has humillado a esta familia, bramó mi padre. Has aireado nuestros trapos sucios delante de todo el mundo. ¿Qué clase de hija eres? La clase de hija que finalmente se cansó de ser vuestro felpudo y vuestro cajero automático, repliqué, mi voz sin un atisbo de temblor. Gala, escondida detrás de mi madre, finalmente encontró su voz. Arruinaste mi boda, sollozó. La miré directamente. Tú nunca ibas a tener una boda, Gala. Solo ibas a parasitar la mía. El shock en su rostro fue casi satisfactorio. ¿Y el dinero?, siseó mi madre. Has congelado nuestro dinero. Ese dinero es nuestro. Ahí es donde te equivocas, dije. Ese dinero, esta casa en la que viven, todo pertenece al fideicomiso familiar Montejo. Un fideicomiso que ahora yo, y solo yo, controlo. Gracias al abuelo. La mención de su padre pareció desinflar a mi madre por un segundo. La confusión luchó con la furia en su rostro. Eso es imposible, tartamudeó mi padre. No, no lo es, dije. Me había preparado para este momento. Me di la vuelta, tomé un sobre grande de la mesa de la entrada y volví a la puerta. Se lo entregué a mi padre. Creo que esto es para ustedes. Él lo abrió con manos temblorosas. Mi madre y Gala se asomaron por encima de su hombro para leer. Vi el momento exacto en que sus cerebros procesaron las palabras. Vi el color drenar de sus rostros. Vi la comprensión, la pura y absoluta comprensión del horror de su situación. En las manos de mi padre no había una carta ni una explicación. Era un documento legal, frío y oficial, con el sello de un notario. Una notificación de desalojo. Tienen 30 días para desocupar la propiedad, dije, y mi voz era el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. Como albacea, mi deber fiduciario es liquidar los activos para maximizar el rendimiento del fondo. Estoy poniendo la casa a la venta. Hice una pausa, mirándolos a los tres, viendo cómo su universo se desmoronaba en tiempo real. Es solo negocios. Se quedaron allí, en el pasillo de mi edificio, completamente en silencio. La furia había sido reemplazada por un shock mudo. Habían venido a mi casa esperando una confrontación, una pelea a gritos, una disculpa suplicante. En cambio, les había servido su propia aniquilación en un sobre Manila.
Cerré la puerta suavemente, dejando el sonido de su silencio roto resonando en el pasillo. Me apoyé en la puerta, y por primera vez, sentí el temblor en mis manos. El jaque mate había sido declarado. Un mes después, el sol de octubre bañaba los jardines de un pequeño hotel boutique en Tepoztlán. El aire estaba lleno del aroma de las bugambillas y el sonido suave de una guitarra clásica. No había 200 personas, ni una entrada doble, ni un pastel de 5 pisos. Había 32 invitados, las personas que habían estado a mi lado no solo durante el último mes infernal, sino durante toda mi vida. León me esperaba al final de un pasillo de pétalos de cempasúchil. Llevaba un traje de lino color arena y una sonrisa que iluminaba todo el jardín. A mi lado, mi abuela Inés, sentada en una silla de ruedas que León empujaba, sostenía mi mano. Insistí en que fuera ella quien me entregara. Fue ella, después de todo, quien me había dado las herramientas para reclamar mi vida. Llevaba mi vestido. El vestido. Después de todo el drama, recuperarlo de la casa de mis padres fue una operación simple. Ahora, puesto en mi cuerpo, se sentía diferente. Ya no era solo un vestido de novia. Era una armadura que había ganado en batalla. La ceremonia fue corta, íntima y llena de lágrimas de felicidad. Cuando el oficiante dijo, y ahora los declaro marido y mujer, una unión basada en el respeto, la igualdad y el amor incondicional, sentí que cada palabra era una verdad que había luchado por hacer realidad. Durante la recepción, doña Elodia VDA de Montejo, mi clienta más prestigiosa y ahora una querida mentora, se levantó para hacer un brindis. Era una mujer imponente, con una elegancia del viejo mundo que exigía respeto. Conozco a Renata desde hace 5 años, comenzó, su voz resonando en el jardín. La conocí como una joven arquitecta brillante y trabajadora. Hoy, la veo no solo como una profesional de primer nivel, sino como una mujer de una integridad y una fortaleza de carácter extraordinarias. Hizo una pausa y su mirada recorrió a los invitados. En la vida, y en los negocios, a menudo nos encontramos con personas que intentan disminuir nuestra luz para que la suya parezca más brillante. La verdadera medida de una persona no es cómo brilla, sino cómo se niega a ser extinguida. Levantó su copa. Por Renata y León. Que su luz conjunta nunca deje de brillar. El aplauso fue estruendoso. Fue una validación pública, una declaración de una de las mujeres más respetadas de la sociedad de la Ciudad de México. Sabía que sus palabras llegarían a los oídos de todos los que importaban. El último clavo en el ataúd social de mi familia. Más tarde, mientras León y yo bailábamos nuestro primer baile, apoyé mi cabeza en su hombro. Lo hicimos, susurré. Tú lo hiciste, me corrigió suavemente. Yo solo te sostuve el abrigo. Miré alrededor del jardín. Vi a mis amigos de la universidad riendo, a mis socios de la firma charlando animadamente, a mi abuela sorbiendo champán con una sonrisa traviesa. Este era mi círculo. Esta era mi familia. La que yo había elegido, la que me había elegido a mí. No hubo drama. No hubo competencia. No hubo manipulación. Solo había una alegría pura y sin adulterar. Por primera vez, entendí cómo se suponía que debía sentirse un día de boda. No como un campo de batalla, sino como un santuario. Y en el centro de ese santuario, finalmente, estaba en paz. Los meses que siguieron a la boda fueron como ver las réplicas de un terremoto. La casa de mis padres se vendió rápidamente. Con parte de las ganancias del fideicomiso, compré un hermoso y moderno departamento para mi abuela Inés en el mismo edificio donde vivíamos León y yo, asegurándome de que tuviera todas las comodidades y cuidados que necesitaba. El resto del dinero se reinvirtió, generando un patrimonio seguro para mi futuro y el de mi abuela. Mis padres y Gala se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en una zona mucho menos glamurosa de la ciudad. Sin el respaldo del fideicomiso y con su reputación social hecha trizas, su caída fue dura y rápida. Los amigos que antes los adulaban ahora cruzaban la calle para evitarlos. Las invitaciones a eventos sociales se agotaron. Gala, por primera vez en su vida, tuvo que conseguir un trabajo. Terminó como dependiente en una boutique de ropa de lujo, una ironía que no se me escapó.
Escuché a través de un conocido mutuo que odiaba cada segundo, que se quejaba constantemente de los clientes y del humillante trabajo de doblar suéteres. Mi madre, como era de esperar, intentó contraatacar. Contrató a un abogado para impugnar mi posición como albacea, alegando que mi abuela no estaba en su sano juicio cuando firmó los documentos. Fue un movimiento desesperado y feo. Pero la abuela Inés, en su infinita sabiduría, se había anticipado. Nuestro abogado simplemente presentó la respuesta a su demanda, una declaración en video que mi abuela había grabado hacía 2 años. En el video, ella se veía lúcida y firme. Explicaba con una calma devastadora sus razones para estructurar el fideicomiso de esa manera. Citando un patrón de comportamiento irresponsable y manipulador por parte de su hija y la necesidad de proteger el legado familiar para la única nieta que había demostrado prudencia y carácter. Pero hubo un golpe final, un secreto que ni siquiera yo conocía. En el video, mi abuela reveló la verdad sobre el negocio de mi padre, no solo casi lo había llevado a la quiebra, sino que había sido por deudas de juego. El dinero del fideicomiso que mi abuela usó para salvarlo no fue un rescate, fue un pago directo a gente muy peligrosa. La casa no era solo una garantía, era el precio de su seguridad. La ingratitud de mi padre, vista bajo esa luz, era monstruosa. Después de eso, su caso se desmoronó. Se quedaron sin dinero, sin opciones y sin dignidad. El terremoto había terminado, y todo lo que quedaba eran las ruinas de la vida que habían dado por sentada. Han pasado 6 meses. León y yo estamos en el balcón de nuestro nuevo hogar, viendo cómo el sol se pone sobre los volcanes a lo lejos. El aire es fresco y el silencio solo se interrumpe por el murmullo lejano de la ciudad. Es una paz que me costó una guerra ganar. Hace una semana, recibí un paquete sin remitente. Dentro, estaba mi diario de la infancia, el de la tapa morada. Lo abrí, y una pequeña nota cayó de entre las páginas. Era la letra temblorosa de mi madre. Quizás debí haberte escuchado. No era una disculpa. No había un lo siento. Pero era un reconocimiento. La primera grieta en el muro de su negación. Leí la nota, la volví a meter en el diario y lo coloqué en un estante de mi biblioteca. Un capítulo cerrado, pero no olvidado. León me rodea con sus brazos por detrás y apoya su barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas?, susurra. En todo y en nada, respondo, apoyándome en él. Pienso en lo lejos que hemos llegado. Miro el horizonte, donde las luces de la ciudad comienzan a parpadear como un campo de estrellas caídas. Recuperé mi vida. Recuperé mi voz. Construí mi propio santuario ladrillo a ladrillo, con los escombros del pasado. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando el mundo está en calma, todavía me pregunto. ¿Hice lo correcto?